Las conductas antisociales pues son el conjunto de comportamientos, prácticas o actuaciones que tienen como objetivo la perturbación del orden social o la agresión a este. Se han caracterizado como transgresiones, abusos, infracciones o delitos juzgados y sancionados tanto por la ley como por la sociedad en general. En sí es cualquier tipo de comportamiento. Estos establecen su actuación principalmente que va en contra de las normas sociales y las leyes, o sea, van en contra del bien común. Tanto en propiedades ajenas o en espacios se da, mediante actos de vandalismo, robos o atracos, con la intención de perjudicar a otras personas mediante agresiones, ataques y ofensas, así como abuso y acoso. Desde una aproximación forense, la conducta antisocial suele englobarse bajo etiquetas y categorías como de crimen, delito o delincuente. Estas son unas de las principales causas y engloba los factores individuales, los cuales son unos elementos como el temperamento o la personalidad, así como la impulsividad y los problemas de atención o la dificultad para adaptarse a los cambios. También la falta de habilidad para resolver problemas bajo un ajuste escolar o social y una carencia de habilidades sociocognitivas. También se engloban los factores familiares, los cuales pues son el ambiente familiar, así como los estilos de crianza. Estos estilos de crianza pueden ser inadecuados, como un estilo muy permisivo o autoritario. También se engloban los factores ambientales, los cuales pues es la influencia de los medios de comunicación, de la escuela o de los grupos de amigos, depende de con quién te juntes, puede que tú puedas adoptar ciertas conductas. Estas son algunas de las enfermedades que engloban las conductas antisociales, como son pues el trastorno antisocial de la personalidad. Esta es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Y pues los genes de una persona y otros factores como el maltrato infantil pueden contribuir a su desarrollo. Las personas con padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo y los hombres tienden a tener más este problema que las mujeres. También se da el trastorno disocial de la personalidad, que son los comportamientos iguales a los del trastorno antisocial, pero con la diferencia que esto se manifiesta en la etapa infantil o durante la adolescencia y son mucho más graves que las conductas típicas de rebeldía. La economía como factor criminógeno. La economía que poseemos juega un papel muy importante en nuestras vidas, pues dependiendo de esta es la satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas. Cuando estas se ven condicionadas o en escasez, se buscan medidas para la obtención de recursos para poder cubrirlas, lo que pone como una posibilidad al delito. En la sociedad es más común ver que las personas que cometen actos delictivos son personas de escasos recursos, ya que la necesidad los orilla a esto. De más está decir que no es una justificación para que todas las personas pobres sean delincuentes, pero sí es una realidad que a falta de recursos las personas llegan a cometer actos delictivos. Ante la necesidad y desesperación de no poder tener lo básico para una persona como lo es la comida, ropa, medicamentos, ésta se ve en la necesidad de obtenerlos de forma ilícita, llegando a asaltar o robar comida o los productos que necesite sin usar la fuerza. Cuando una persona roba productos de primera necesidad, se le llama hurto famélico. Los trastornos emocionales se caracterizan por una alteración significativa del estado de ánimo de las personas afectadas. Varios estudios han revelado que el 25% de la población mundial sufrirá alguno de ellos en algún momento de sus vidas. Y la característica más habitual que se distingue entre los trastornos emocionales son los que provocan las emociones negativas. Las principales causas de los trastornos emocionales son la genética, que cuando una persona en cuya familia haya habido casos previos de alguno de estos trastornos, tiene pues una muy alta probabilidad de que pueda desarrollar uno a lo largo de su vida. El estrés y episodios traumáticos es la presencia de experiencias traumáticas en la infancia o durante el crecimiento de la persona, y, y también puede llegar a ser como falta de apoyo social suficiente.
la personalidad es de que pues, ciertos individuos tienen pensamientos negativos muy recurrentes y entonces tienden a preocuparse excesivamente por las circunstancias que les presenta la vida. Prácticamente en estos, cada, cada persona se puede como autoinducir a crearse un trastorno. Y el estilo de vida, pues depende del estilo de vida que lleve cada persona, ya sea si abusa de sustancias tóxicas, o sea, drogas, o también alcohol, alucinógenos. O también el estrés puede llegar a ser como un factor causante de un trastorno emocional. De los trastornos más comunes se encuentra el depresivo mayor, que es el trastorno psicológico más conocido de todos y es uno de los que afecta a más personas. Sus síntomas afectan prácticamente todos los aspectos de la vida de los pacientes de formas muy negativas. Y se calcula que uno de cada 15 adultos se ve afectado por un episodio depresivo cada año. Este trastorno afecta pues, en los cambios de ánimo de la persona, que va desde que la persona se siente como decaída y desmotivada, tiene una visión pesimista, ve todas las cosas así como sin esperanza y con desesperación. Se sienten vacíos y también tienen sentimientos de culpa e ideas suicidas. Y los cambios en la actividad cotidiana es que tienen dificultad para comunicarse y concentrarse, por lo tanto pues tiene afectaciones ya sea en el trabajo o en la escuela. Hace a un lado todos sus hobbies, todo lo que solía disfrutar ya no lo hace actualmente y afecta el sueño y la alimentación. Puede que dejen de comer y de dormir o dormir más y comer menos. La distimia es un trastorno emocional que es muy parecido a la depresión mayor, pero la diferencia entre estas dos es que la distimia es crónica, o sea, de que si una persona la tiene en su adolescencia, se le puede quitar por un cierto lapso de tiempo y después puede regresar a tener el trastorno. La persona que padece de este también puede ser capaz de seguir llevando su rutina normal como siempre, pero al momento de hacer sus actividades, pues van a mostrar un estado de ánimo muy triste y decaído. Las personas con distimia pues no suelen sufrir de anedonia. La anedonia es cuando todavía son capaces de disfrutar las cosas que les... El trastorno bipolar es uno de los más comunes y se caracteriza por la presencia de síntomas similares a los de la depresión mayor, pero aparte de esto se alternan con otros propios de un estado de ánimo excesivamente elevados. Existen dos tipos de trastorno bipolar. El primero es en el que la persona afectada alterna episodios maníacos con otros depresivos. Y el segundo tipo es la depresión que se alterna con fases de hipomanía. Un episodio maníaco es en el que una persona presenta un estado de ánimo exageradamente elevado durante mucho tiempo. Y puede ser muy incapacitante para la persona porque son de tan extremos que no pueden hacer sus actividades diarias. Y del segundo trastorno bipolar, que en este incluye la hipomanía, es de cuando la persona suele sentir que sus ideas van demasiado rápido y por esto les cuesta concentrarse en una sola tarea y pasan de una actividad a otra con mucha frecuencia. Aparte, también no duermen mucho. En el trastorno ciclotímico, los síntomas son los mismos al trastorno bipolar, solo que la principal diferencia se encuentra en la gravedad con lo que estos se presentan. En este trastorno las personas pueden llevar una vida más o menos normal, no se ven tan afectados como en el anterior, pero este es un trastorno que suele ser crónico. La bipolaridad se podría quitar solo dura un lapso
en la vida de la persona y el ciclotímico no, por eso suele ser crónico. Y los pacientes alternan entre episodios de distimia, síntomas depresivos de baja intensidad, con otros de hipomanía, que son los que hacen todo muy rápido y no pueden concentrarse de tan rápido que quieren terminar las tareas y no saben cómo. Y sus estados de ánimo así alterados les causan mucho sufrimiento y dificultades a la hora de desenvolverse correctamente en su día a día, pues con las personas, ya sea en el ámbito laboral o en la escuela o así. El trastorno afectivo estacional es un tipo de trastorno en el que los síntomas depresivos aparecen y desaparecen en función de que va cambiando las estaciones del año. Casi siempre se le conoce como depresión invernal porque es muy común que en esta época de invierno se manifieste. Generalmente, pues no es como una patología muy dañina, pero de todas maneras puede impactar de forma negativa en la vida de las personas. Y los síntomas más comunes que tienen las personas que sufren esto es de que pierden el interés en todas las actividades que hacen, están muy irritables, tienen sentimientos de desesperación y baja autoestima, y también les falta mucha energía y pueden tener también trastornos pues de sueño o de alimentación, de que duermen mucho o no coman mucho o al revés. El trastorno disocial consiste en un patrón de comportamiento repetitivo en el que se violan los derechos fundamentales de los demás, lo que quiere decir que los niños son egoístas, no les importa si le causan daño a una persona, a un animal, pueden llegar a acosar, causar daños a la propiedad, mentir o robar sin sentirse culpables, y pues realmente nunca piensan en las consecuencias de sus acciones. Muy agresiva. Son crueles con los animales, con las personas, llegan a dañar bienes y lo más común pues es con incendios, llegan a robar y a mentir. Las niñas son las que tienden más a fugarse, a mentir, a abusar de sustancias y también pues a prostituirse. Y los niños son más de peleas, de robar y pues actos de vandalismo en general. Y ambos tienen pensamientos suicidas y pues muchas veces estos trastornos vienen junto con depresión o con trastorno de déficit de atención o un trastorno de aprendizaje. Existen varias posibles causas de por qué el trastorno disocial se genera en los niños y pues la mayoría parte de que desde chiquitos vieron un comportamiento o actos agresivos de parte de su familia o de su entorno, y esto los hizo pues no aprender a cómo relacionarse con las personas y tener empatía. Pues también el hecho de que los papás no sean como muy estrictos o sean muy permisivos hace que también no generen pues una mejor conducta, y puede ser que también sea por herencia genética y que sus papás te hayan tenido una enfermedad de salud mental. El tratamiento para el trastorno disocial es la psicoterapia para mejorar la autoestima del niño y el autocontrol, aunque dicen que no es la mejor forma, sino la de separar a los niños de ese entorno problemático, porque pues realmente ellos no lo ven como problemático y tienen que mandarlos como a un lugar donde les controlen todo, o sea, que sean como muy estrictos. Y un ejemplo pues sería una institución de salud mental. Centros de Justicia Juvenil. La justicia juvenil, también conocida como justicia al menor, es la ley aplicada a los menores de edad. Para entender cómo funcionan los centros de justicia, primero tenemos que tener claro el tema de responsabilidad criminal y la cuestión de edad. La responsabilidad criminal comienza a una determinada edad, pero depende de la ley de cada país donde se ha cometido el delito si se considera que el niño haya alcanzado la madurez emocional, psicológica e intelectual, tanto como para hacerse responsable de los actos cometidos en un crimen. Un dato curioso es que en muchos países no se registran los nacimientos y muchas veces la edad suele ser ignorada hasta por los mismos individuos. Esto puede resultar muy difícil para determinar si son menores de edad y si estos ya han alcanzado la edad de una responsabilidad criminal. La mayoría de los países han establecido un límite de responsabilidad criminal, pero suele ser
a una edad muy temprana, muy por debajo de lo recomendado internacionalmente, que son los 15 años. Esta edad varía de una cultura y de una área a otra, y va desde 7 años hasta 18. El sistema de justicia debe adaptarse a la edad del acusado o de la víctima, tanto ya sea como en adultos, adolescentes, con responsabilidades criminales o niños. Los derechos del niño en el sistema judicial. Los tratados internacionales, tanto como las leyes de México, estipulan que todo niño que se ve involucrado en el sistema judicial tiene los siguientes derechos. El derecho a la información. Un niño que sea acusado tiene derecho a realizar las preguntas que quiera sobre las cosas que él no entienda. El derecho a la defensa. Este es un derecho fundamental, ya que el niño tiene derecho a no estar de acuerdo con lo que se le está acusando. El derecho a la asistencia. El niño tiene derecho a tener un abogado, pues este es conocedor de las leyes. El derecho a la compensación. La compensación puede ser la reparación de los daños y el derecho a permanecer en silencio, el derecho a que alguno de sus padres o familiares esté presente cuando sea acusado. El derecho a la privacidad, esto quiere decir que en ciertas cosas o cierta información personal la pueden mantener en privado, entre muchos otros derechos. Condena de menores. Cuando un menor en conflicto con la ley es declarado culpable, normalmente se recibe una condena, que puede variar dependiendo de la naturaleza y las circunstancias del crimen, así como del país en el que se tiene lugar el juicio, pues no todos los países aplican las mismas penas. Los centros de internamiento de los menores infractores. Un estudio revela que los niños comienzan a asimilar la experiencia de las personas aún antes de aprender a hablar. Esto quiere decir que los niños comienzan a imitar la manera de actuar de los adultos, así como de las personas que lo rodean, al mismo tiempo que va adquiriendo habilidades y conocimientos. Es por ello que tales circunstancias deben tomarse en cuenta para determinar el tratamiento legal que se les debe dar a los niños en el juicio. Dicho de lo anterior, podemos partir que es posible contar con mayores elementos a tener motivos que lleven a los menores a cometer conductas delictivas. Muchas veces de los casos, antes de ser victimarios, los niños suelen ser víctimas. Esto resulta muy interesante, ya que el mismo estudio, realizado en el año del 2003 por personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el cual las entrevistas realizadas en un 10% de la población total interna en los centros de menores de la República Mexicana, dio a conocer que el 71% de los casos los padres eran dependientes de sustancias tóxicas, el 36% tenían familiares presos y el 25% formaba parte de pandillas. En materia de los adolescentes en conflicto con la ley penal, señala que la privación de la libertad debe llevarse a cabo conformidad con la ley, respetando las garantías de la audiencia, la defensa y los procesales que reconoce la Constitución, atendiendo al principio del interés superior de la adolescencia. De igual forma, promueve la elaboración de códigos y leyes en las que se establezcan y que incluyan a los ministerios públicos y jueces en la materia. La Convención sobre los Derechos del Niño no hace distinción alguna y define como aquella a los menores de la siguiente forma. Son niños y niñas las personas que hasta los 12 años incompletos y adolescentes a los que tienen entre 12 años cumplidos y entre 18 años incumplidos. Esto para tratar de aclarar las confusiones que existen en la materia, al utilizarse distintamente los conceptos del niño, niña, menor infractor y adolescentes. Es importante mencionar que en julio del 2003, como antecedente a la reforma constitucional del artículo 18, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio una opinión
la que publica el informe especial sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros de menores de la República Mexicana, en el que se encuentran plasmadas las violaciones de los derechos humanos por la Organización Nacional de las Naciones Unidas para que se considere como menor infractor persona mayor de 12 años y menor de 18, en el que todo procedimiento judicial o administrativo que siga contra los menores se observen y respeten las garantías contenidas en la Constitución, que el tratamiento en internamiento debe considerarse como última opción y que exista una adecuada clasificación y separación de los menores sujetos a los tratados de interacción entre estos y que exista una persona especializada en los centros de menores para que estos se reglamenten las actividades cotidianas de estos mismos en el internamiento, debiéndose a tomar una consideración. Bueno, hola, yo les voy a hablar sobre la prevención y tratamiento de los trastornos. Como prevención, pues no hay alguna así como verificada médicamente, que si la persona toma eso o adquiere eso ya no va a tener algún trastorno en su vida. Pues no hay. O al menos no encontré una. En lo que yo investigué pues el trastorno se va desarrollando pues a lo largo que va creciendo la persona, ¿no? En lo que va creciendo. No son para prevenir, pero son como que formas para que no se altere, si se puede decir así. Sería cómodo, por ejemplo, en la depresión, pues que esté relajado, que no se estrese, cosas de ese estilo, pero así como un medicamento, pues no hay. Y sobre el tratamiento, pues sí hay medicamentos para los trastornos, pues para tener a la persona controlada, dependiendo qué tan fuerte le dé el trastorno. También, pues hay medicamentos muy fuertes, otros muy de dosis más pequeña, depende. Y hay pues diferentes formas de aplicarlo, puede ser tomado en pastilla o a veces hasta inyectado. Depende también de pues qué tan mal se ponga la persona. Y pues de mi parte sería todo. Gracias.